Iglesia North Coast, qué bueno que están con nosotros un fin de semana más. Los extrañamos muchísimo. Ya casi nos vamos a poder ver juntos en el mismo edificio. Hay que seguir orando, pidiéndole a Dios que esto se acabe. O si tiene algo más que enseñarnos, pues que lo podamos ver pronto. Pero no pierdan la esperanza, nos vamos a ver pronto. Tenemos un excelente mensaje de parte de nuestro pastor Ray Azofeifa con una buena alabanza de parte de nuestro grupo. Así que preparémonos, agarremos a nuestras familias, nuestras notas, nuestra Biblia y vamos a pasarla súper bien. Nos vemos después del servicio. Padre eterno, gracias Señor por todo lo que nos has dado, Jesús. En medio de la pandemia, Señor, en medio de la tribulación, tú estás con nosotros. Tu palabra dice que tú estarías con nosotros, Señor, hasta el fin del mundo. Lo creemos, Dios. Y ahora nos acercamos delante de ti para alabar y bendecir tu nombre. En nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tu salva. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste, cree nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tu vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tu vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey, creo en el Espíritu
Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, oh Dios, creo que resucitaremos, en gloria volverá, creo en el nombre de Jesucristo, creo en el nombre de Jesucristo. Amén. La primera vez que tuve un contacto con ellos fue en el Museo Nacional, yo creo. Mientras entrábamos, mi hermano me estaba diciendo, no los vea directamente a los ojos, porque pueden hacer alguna señal con su cara. Y eso me llenó de miedo. Claro, un niño yendo por primera vez al Museo Nacional y cuando me dicen que no los vea directamente a los ojos, porque sus ojos son de personas reales, me llenó de espanto. Desde ese entonces no les tuve miedo, claro, les tuve respeto, pero no, la verdad es que tuve cierto temor al mirarlos y después los empecé a ver en diferentes lugares, quizás más normales. El evento más reciente quizás en mi vida fue cuando estuve en un servicio en una iglesia ortodoxa y fui expuesto a muchos más de ellos. Ahora no como estatuas, sino pintados en diferentes cuadros. Y estoy hablando del efecto que causaron en mí los santos. Por lo menos los santos que yo pensaba que eran tales. Porque me habían dicho que los santos pertenecían a una estatua, pertenecían a un cuadro o a una estampa. Y que era necesario rendirles algún tipo de culto, algún tipo de hasta oración. Y entonces crecí con la mentalidad de que un santo pertenecía a un estante, a una repisa, pertenecía a un marco, no necesariamente a la actividad humana tal y como ya la entendía. y no estoy seguro en el caso de ustedes, pero quizás algunos de ustedes han pensado lo mismo. Cada vez que escuchamos la palabra, la ponemos en esos términos. Hoy quiero hablar de este texto, que es la primera vez en la Biblia donde se menciona al pueblo de Dios como santos. Y si ya le abrí la curiosidad, ¿qué tal si le entramos al texto directamente? Porque esta curiosidad fue la que yo tuve como joven, como niño, y que me llevó a investigar un poco más. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuáles son las características de alguien que se define como santo? Hoy vamos a hablar acerca de esto. Estamos en el capítulo 9 del libro de Hechos y vamos a ir de los versos 32 al 43. Y es una historia de 4 personas que nos va a relatar cuál es exactamente el concepto de santo que la Biblia tiene para nosotros. Y si está listo para ir, agarre su Biblia, agarre su lápiz. Recuerde bajar las notas en iglesianorcos.com. Ahí están sus notas, su boletín de la semana. Y empecemos
Entrémosle. Gracias por estar con nosotros. Estamos súper emocionados. Emocionados porque el Señor nos ha dejado hasta este momento hacer iglesia en las casas. De una manera diferente. Sí, se ve bastante diferente. Y sin embargo, no dudamos de que la presencia de Dios está en su casa en este momento, con nuestro servicio y llegando a su casa, con la palabra de Dios llegando a su casa. No dudamos que el Señor está haciendo algo, porque hay algo especial cuando la iglesia de Cristo se pone a hacer lo que Él verdaderamente quiere que hagamos. En este texto lo vamos a ver hoy. Gracias por estar con nosotros. De hecho, estamos súper emocionados porque esta tarde vamos a estar reunidos un grupo, quizás un grupo pequeño, con distanciamiento social, para poder compartir la cena del Señor, la comunión, poder compartirla juntos. Si usted está listo para venir y no se ha apuntado, no se ha registrado, hágalo ahora mismo. info@iglesianorcos.com. Entrémosle al texto ahora mismo. Hechos capítulo 9, de los versículos 32 al 43. Y dice, Pedro, nuestro amigo Pedro, el discípulo, que estaba recorriendo toda la región. Estamos hablando de la región de la cual hablamos ayer, la región de Samaria y alrededores. Fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Este es hacia el sur de Palestina, en la parte de la costa con el mar. Están estos dos lugares, Lida y el lugar del cual vamos a hablar en un momento. Allí encontró a un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Levántate y tiende tu cama. Posiblemente Pedro había recordado lo que Jesús le había dicho a aquel paralítico que fue bajado en la casa, ¿recuerdan? Por el techo, y Jesús le dice, levántate, anda, recoge tu camilla y vete. Pedro posiblemente está siguiendo solo la instrucción del maestro, haciendo lo mismo que Jesús hacía, siguiendo los pasos de su maestro. Al instante se levantó Eneas. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Algo que me llama la atención en este texto es que Eneas era identificado no por lo que hacía, no por cuántos años tenía, no por su nacionalidad, no por su percepción de la vida filosófica, religiosa. No, él fue identificado por su mal, por su condición. Había un paralítico ahí llamado Eneas, es lo que nos dice la Biblia. Y yo me pregunto, ¿con qué se identifica usted hoy? ¿Cuál es la razón de su identificación? ¿Es la enfermedad que lo acosa? ¿Es el problema que lo mantiene ocupado en su mente todos los días? ¿Es quizás su posición social? ¿Cuál es su identificación? Cuando usted le habla a alguien y se presenta a usted mismo, ¿qué es lo que le dice? Yo soy, y le dice su nombre y después le dice, soy tal persona, porque todos nos identificamos con algo. Desafortunadamente, este hombre, Eneas, se identificaba por ser paralítico. Y hay algo importante que yo veo en este hombre, Eneas, que después de que es sanado, es solo después de que Pedro le ayuda a recuperar su salud, la gente lo ve. Y me pregunto si él era invisible antes. Porque a algunos de nosotros nos identifica nuestra invisibilidad, el no ser parte de, el estar exentos de roce social, especialmente en estos días. Quizás usted está siendo identificado por ser la persona que se queda en casa, la persona que está sola, aislada. Después de hacerse visible, Eneas se convierte en alguien de influencia, porque dice que en Lida y en Sarón lo vieron muchos y se convirtieron al Señor. Hay gente que necesita dejar de ser invisible. Hay alguien detrás de esta cámara hoy que necesita dejar de ser invisible y comenzar a ser una influencia.
Y si este mensaje es para usted, yo le pido en el nombre del Señor que lo tome, porque ha pasado mucho tiempo a través del cual usted se ha identificado con ser invisible. Nadie me quiere, nadie me toma en cuenta por mi situación, por mi enfermedad, por mi posición social, por mi posición económica. Y hoy el Señor nos está diciendo, quiero sacarte de esa invisibilidad, quiero sanarte para sacarte de esa invisibilidad, porque Eneas necesitó algo en particular para ser visible una vez más, y eso es sanidad. Y ese es nuestro primer punto de hoy. Hoy vamos a empezar a escribir rápido, porque algunos santos necesitan ser sanados. Santos fueron las personas llamadas que seguían a Cristo. Y por supuesto son llamados por sus mismos compañeros en el camino de la fe. Son llamados santos porque el mundo no necesariamente los ve así. Pero algunos santos necesitan ser sanados. Sí, porque hay algunos santos enfermos. Y usted sabe a lo que me refiero. Hay algunos de nosotros que a pesar de seguir a Cristo, todavía necesitamos un toque de sanidad. Hay algunos santos que todavía, siguiendo a Cristo, somos paralíticos. Hay muchos santos que somos como Eneas, que tenemos 8 años, que no caminamos, que no nos movemos, que estamos inactivos, que estamos inertes en algún lugar de nuestro cuarto. En algún lugar, en algún rincón de nuestro corazón, de nuestra mente, estamos sin ningún tipo de actividad, acostumbrados a nuestra incapacidad de movernos. Y eso es lo que nos define. Nos ha definido por mucho tiempo el no tener la oportunidad de ser visibles, porque no podemos caminar, porque estamos inactivos. Aunque todavía somos santos, amamos al Señor, leemos la Biblia, hacemos las cosas que hacen los santos, nos congregamos, vemos el video de Iglesia Norcos. Pero el problema aquí es que creemos que nuestra identificación está en la condición que tenemos. Eneas, más que las piernas, necesitaba ser libre. Necesitaba ser libre de lo que lo definía. No tanto del entumimiento, de lo entumido que estaba en sus piernas. Necesitaba ser libre de su parálisis que lo tuvo pegado por 8 años. Y yo no sé por cuánto tiempo usted ha estado pegado. Yo no sé cuánto es el tiempo que usted ha permanecido inactivo y necesita sanidad. Porque entre más tiempo sin caminar, uno más se cree que es paralítico. Entre más tiempo pensando en mi enfermedad, en mi condición, en mi miseria, más creo que lo soy. Y quizás él decía, solo soy un paralítico. ¿Qué es lo que cree usted? Solo soy tal persona. ¿Qué es lo que lo define? ¿Su incapacidad o su sanidad? A Eneas lo empezó a caracterizar su sanidad y entonces es cuando él empieza a ser visible. Ahora, ¿te define más lo que te ha hecho el tiempo o lo que te hace Dios? ¿Te define más la causa o el efecto del tiempo en tu vida? ¿Cuánto tiempo has estado parado? ¿Cuánto tiempo has estado en miseria? ¿O te define más el efecto de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que decidiste ser invisible? ¿Hace cuánto estás escondido? ¿Hace cuánto estás huyendo? Puede ser una enfermedad física, puede ser una enfermedad emocional, puede ser una enfermedad espiritual. Yo no sé cuál es tu enfermedad. No sabemos si Eneas era un cristiano cuando Pedro lo encontró. No tenemos ni la menor idea si antes o después de la experiencia fue que él encontró a Cristo. Lo que sí sabemos es algo: Dios quería sanarlo. Y es por eso que Pedro lo encuentra. Pedro sabe por quién tiene que orar para ser sanado. Hablemos del término, hablemos de la palabra, de la palabra santo. Porque
se nos dice que Pedro va donde están los santos, ahí en Lidia, y en Lida, y se encuentra a este hombre. Hablemos del término, porque tenemos diferentes descripciones o conceptos de lo que significa un santo, ¿no es cierto? Para mí eran las estatuas que yo veía, vi por primera vez en el Museo Nacional. Y me llenaron de terror solamente verle los ojos. Porque mi hermano, en el afán, usted sabe, los hermanos pueden ser unos canallas. Porque mi hermano, en el afán de molestarme, me decía, no, los ojos de ellos son ojos de seres humanos reales. Y yo me lo creía. Y entonces, para muchos, santos son las estatuas en los templos o en los museos. Algunos tienen cara de ángeles, otros no son tan ángeles, no tienen cara de tan ángeles. Pero tienen caras divinas, son tan buenos que hasta les hacen oraciones. Lo que pasa es que, como Eneas, son santos que no se mueven, santos que no tienen ningún tipo de actividad, porque son estatuas. Y alguna gente hasta les hacen oraciones, porque tienen poderes especiales, aunque están todos muertos. Es el primer concepto que tenemos de santos: las estatuas, las figuras, las estampas, que todos vemos, que se ven bien. La segunda es gente superdotada. Y creemos que los santos son esa gente que tienen un grado máximo de espiritualidad. Es una gente que va más allá de lo que yo podría ser en algún momento. Es gente que ayuna por semanas, gente que tienen las rodillas llenas de callos por las oraciones que hacen todos los días. Es gente que no paran de orar, oran incesantemente. Y yo no puedo ni siquiera medirme a mí mismo o compararme a mí mismo con ellos, porque no les llego ni a los talones. ¿Le ha pasado? Estos santos sanan gente con solamente hacer un parpadeo en sus ojos. La gente cambia. Usted sabe, tienen poderes increíbles, aunque al mismo tiempo es gente pobre, muy pobre, sin casa, sin carro, sin bienes, sin empleo, sin cuenta bancaria. Entonces tenemos un concepto romantizado de quiénes son los santos, un superhéroe espiritual con pocas cosas materiales. Y entonces llegamos al tercer concepto de quién puede ser un santo, que muchos de nosotros es el concepto que no tenemos, y es gente común y corriente, gente que ama al Señor, gente que tiene algo que nadie más tiene, y es un llamado a apartarse, un llamado a estar separado para una labor especial, con un fin especial, con un propósito en su vida. Ese es el concepto que vamos a usar hoy. Ese es el concepto de santo que la Biblia nos da, que somos la iglesia de Cristo, santificados para Él, apartados para Él, con un proyecto especial: construir el reino de los cielos aquí en la tierra. Y es que estos santos entienden su posición para con Dios. Déjenme leerles lo que el mismo Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen, y este es el propósito, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Yo creo que él está describiendo aquí lo que le pasó a Eneas. Somos llamados a ser santos, a ser apartados para Dios, para proclamar lo grande que es Él, las grandes cosas que hace, las obras maravillosas, dice, que nos llamó de las tinieblas a la luz, que nos llamó del anonimato a la luz pública, porque la luz no se puede esconder debajo de un mueble, dice Jesús en Mateo, sino que se pone en la parte más alta para que alumbre todo. Los santos entienden su posición para con Dios. Ellos saben que Dios los ha llamado. Ellos saben que les sirven a Él, porque Él los ha llamado. Pero también entienden su papel hacia los demás. No solamente entienden su posición para con Dios, pero también entienden su papel hacia los demás. Segunda de Corintios 8, del 1 al 4, y este es Pablo diciéndonos: ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia.
En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Y es que esta gente a la cual Pablo les está escribiendo eran pobres. Y ellos querían participar en las necesidades de una iglesia todavía más pobre que ellos. ¿Entiende esta idea? ¿Entiende cómo los santos saben cuál es su posición ante las otras personas? Ayudan, sirven, hacen algo, toman iniciativa, se dan, autonegación. Esto es lo que hace el santo verdaderamente de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. No sé cuál es su concepto de santo. No sé cuál es el concepto que ha tenido a través de su vida. No sé si está adulterado ese concepto, si está polarizado por su dolor, por su condición, por la manera que usted creció, por su invisibilidad, de hecho, por la manera en cómo usted se define a sí mismo. O tal vez es por lo que la gente le ha dicho quién usted es. O es un estado imposible de alcanzar, una estatura que usted nunca podrá llegar. Para Dios significa esto. Para Dios, un santo es quien ha sido llamado por Él, apartado para algo más grande que nosotros mismos. Un santo para Dios es alguien apartado para hacer algo que es más grande que Él. Y ese debería ser nosotros. Ese debería ser usted. Porque si su concepto de santidad es incorrecto, usted necesita ser sanado. Si su concepto de santidad no es el adecuado, usted necesita algo de sanidad. Y quizás hay alguien aquí que necesita ser sanado hoy de su concepto de santidad. Porque si no, van a pasar 8 años o más en los que usted va a ser invisible, en los que usted va a necesitar una cama, porque no sabe caminar, porque está inerte. Usted va a tener que, a través de esa sanidad, dejar de ser lo que la gente le ha dicho que usted es. Usted a través de esa sanidad va a tener que dejar de ser lo que usted cree que ha sido o que es por causa de sus limitaciones, por causa de su cama. Y va a necesitar salud para ser visible una vez más, relevante. Y ser una influencia en un mundo que necesita a Cristo, porque eso es lo que le pasa a Eneas. A Eneas, después de que es sanado, se le da un aspecto nuevo para su vida y empieza a ser una influencia. ¿Cómo sabemos eso? Porque la gente empezó a venir a Cristo a través de él y de su historia. El mundo necesita más santos que sean sanos. Y si usted necesita esa sanidad de Dios para entender su santidad, yo le ruego en el nombre de Jesús que hoy la consiga, que deje que Dios sane esa parte de su vida. ¿De qué necesita sanidad? ¿En qué área de tu vida necesitas ser sano, tocado por el Señor? ¿Cuál es esa enfermedad que te ha paralizado y que no te ha dejado llevar a cabo el llamado que Dios te ha dado? Dios nos llama a ser visibles para poder ser influencias en la vida. Has sido apartado por Dios no para ser anónimo. Has sido apartado por Dios para ser antídoto del mal en este mundo. En fin, esa es la primera cosa. Esa es la primera cosa. Hemos sido llamados a ser sanos, como santos. Los santos, muchos santos también necesitan sanidad. Vamos a seguir leyendo. Versículo 36. Había en Jope, esa es otra ciudad, una ciudad que está más a la orilla del mar, una discípula, me encanta. Discípula quiere decir seguidora. Una seguidora de Cristo, llamada Tabita. No sé por qué, pero el nombre me gusta, Tabita. Que traducido es Dorcas. Nos están dando las dos versiones, la versión hebrea y la versión griega del nombre. Las dos significan gacela. Por alguna razón, me imagino la llamaban gacela y me imagino
lo activa que era esta mujer para que su nombre, si el significado de su nombre tenía algo que ver con su personalidad, imagínense, una gacela que anda pegando brincos por todas partes. Yo conozco algunas Dorcas y algunas Tábitas que no paran y no paran, usted sabe. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Increíble mujer. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver, después de lavarlo, en un cuarto de la planta alta. Los santos no son inmunes a la muerte. Hay mucha discusión en el ambiente cristiano y en la teología popular que nos dice que un santo es casi como Superman, que no le entran balas, que puede hacer lo que quiere hacer en la vida, que puede decir y deshacer con sus palabras, sus hechos, con una oración o con un acto mágico espiritual cristiano. Desafortunadamente, los santos no somos inmunes a la muerte, o al dolor, o a la calamidad. No hay un superpoder para estar bien todo el tiempo. Los santos no siempre están bien. Y aquí vemos a Dorcas o a Tábita, una mujer que hace buenas obras, una mujer que ayuda a los pobres, una mujer que sabía su propósito en el mundo. ¿Usted sabe cuál es el suyo? ¿Sabe cuál es el propósito para el cual Dios lo ha llamado y Dios lo ha santificado en su vida? ¿Usted se ha dado cuenta qué es lo que lo hace feliz? ¿Qué es lo que hace sentir su corazón lleno cada día? Eso es propósito. Cuando usted lleva a cabo su propósito, su corazón está rebosante, lleno. En fin, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, que están muy cercanas, solamente un poco hacia el oeste de Lida, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora. Me encanta. Pedro toma las cosas. Usted sabe, Pedro era de armas tomar. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Parece que Dorcas era costurera. Era una mujer que se ponía a vestir a otras mujeres. Tenía influencia en la vida de mucha gente. La influencia que le había faltado a Eneas la tenía Tábita. Porque tenía influencia sobre pobres, sobre viudas, sobre los discípulos, sobre los 2 hombres que fueron. La gente la amaba, estaban haciendo algo porque queremos que esta mujer esté de vuelta con nosotros. ¿Te has puesto a pensar hasta dónde llega tu influencia? Si tu influencia es tan positiva como que la gente a la hora de ver que tienes una necesidad quiere ayudarte. Es tan positiva que si tú murieras hoy, la gente lloraría con dolor tu pérdida. Quizás la influencia de muchas personas se conoce hasta el momento de su funeral. Usted sabe, en el funeral se dicen las mejores cosas de la gente. Qué bueno que era. Qué persona más amable. Era tan dadivoso, era tan generoso, era tan especial. Es ahí donde se habla bien de todo el mundo, en el funeral. A mí me encantaría oír los mejores piropos, las mejores cosas que la gente tiene que decir de mí. Me encantaría escucharlo en vida. Y es solamente si mi influencia es suficientemente buena para eso. Ahora, no estoy diciendo que usted va a hacer un billete de $100 que le va a encantar a todo el mundo. Habrá gente que no quiera, usted sabe, a la que usted no le caiga bien y demás. Eso está bien. Pero en general, que su vida sea una vida de servicio, una vida con propósito. Caramba, sería lo mejor. Es ahí donde la gente habla de nosotros, en los funerales, donde se conoce el propósito y la influencia que se ha tenido. Versículo 40, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, una vez más, siguiendo el ejemplo de Jesús. ¿Recuerdan cuando Jesús sanó a la hija de Jairo? Le dijo a todo el mundo: salgan. Pedro estaba ahí. Pedro era uno de ellos, los que estaba con Jesús en el cuarto. Dice Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró.
Estas dos cosas me encantan. Pedro se pone de rodillas y ora. Y después se vuelve a Tabita y le dice, tres cosas importantes, tres acciones importantes de Pedro. Se pone de rodillas, ora y dice. Es un contraste muy grande con el mundo actual, porque mucha de la teología popular nos dice que tenemos que ponernos de pie, ya se me enredó, tenemos que ponernos de pie o ponernos en posición de defensa, que tenemos que declarar y que tenemos hasta que gritarlo. Pedro nos demuestra una actitud sumamente humilde. Él está tratando de solo seguir los pasos de su maestro. Y en pura vulnerabilidad dice, Señor, yo quiero hacer lo que tú hiciste. Se pone de rodillas, ora y dice, Tabita, levántate. Y aquí es donde se pone bueno, porque ella abre los ojos. De ser Pedro, a mí me hubiera dado un susto terrible. Pero al ver a Pedro, dice la Biblia, se incorporó. Yo no sé lo que yo sentiría. Y es posible, es esta actitud, es esta seguridad de Pedro de que él está haciendo exactamente, llevando a cabo exactamente el propósito que Dios tiene para él. Porque Dios lo llamó a hacer cosas como estas. Era parte de lo que Dios quería que él hiciera. Y por eso él fue santo para él. Estaba separado para hacer estas cosas. Y tal vez no fue tanta la sorpresa. Entonces dice, él tomándola de la mano, versículo 41, la levantó. Tomándola de la mano la levantó. Lo mismo que hizo Jesús con la niña. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Les presento a Tabita, a la nueva Tabita, la nueva versión 5.1 de Tabita. La noticia se difundió por todo Jope y muchos, otra vez, creyeron en el Señor. Lo mismo, el mismo patrón. Muchos creen en el Señor por lo que pasa con Tabita. Lo mejor de la gente, una vez más, se conoce en su funeral. Ella era una persona increíble. Es por eso que nuestro segundo punto, hay santos muertos que merecen ser resucitados. Ajá. Hay santos muertos que merecen ser resucitados. Dorcas o Tabita era una de ellas, que eran amadas de verdad, tanto por lo que hace, por la persona que era. Y la gente la quería de vuelta. Su influencia era su vida de servicio. Ella hacía túnicas para las viudas, ayudaba a los pobres. Imagínense todo lo que hacía por tanta gente esta mujer. Y yo me pregunto, ¿nosotros a quién le estamos sirviendo? ¿A quién estamos influenciando? ¿De qué manera estamos influenciando a las personas? ¿Positivamente o negativamente? ¿Qué es lo que más influencia a la gente que está alrededor suyo? Las palabras negativas que usted dice, su carácter. Yo tengo que decir, las personas que más influencio son mis hijos. Y muchas veces por esta bendita pandemia y este encierro que tenemos, se me olvida mi llamado. Y se me olvida que Dios me llamó a ser una influencia positiva, especialmente para niños, para los niños que viven conmigo. Y a veces en mi individualidad, en mi deseo de estar escondido, de querer no responder a la sanidad, más bien querer responder a lo que me define, al mal que me define, al querer estar aislado, porque ya lo estoy. Entonces no soy una buena influencia para mis hijos. ¿A quién le estás sirviendo? ¿A quién estás influenciando? ¿Quiénes son las viudas a las que les haces túnicas? ¿Quiénes son los pobres a quienes les sirves? ¿Quiénes son los niños a quienes les das una buena actitud? La influencia después de la resurrección de Dorcas ya no era servicio, ahora era salvación. Este es el retrato de todo seguidor de Cristo. Hemos sido llamados de las tinieblas, dice Pablo, a su luz admirable. Y esa luz nos hace brillar. Y ese brillo trae salvación, porque es la luz de Cristo.
Tenemos que morir a nosotros mismos para que Él nos resucite, nos encuentre en nuestro pecado y nos diga, no, ahora yo te resucito, yo te hago luz. Y al resucitar con Cristo nos convertimos en portadores de la mejor noticia del mundo, salvación para los demás. De eso se trata este libro de Hechos, de eso se trata este libro de salvación. La salvación de Cristo, las buenas noticias para todo el mundo. Hay santos que mueren y que merecen ser resucitados por su amor a los demás, por su pasión por servir, porque el mundo necesita más gente como ellos. Pero la triste noticia aquí es que hay santos que mueren, que no necesariamente necesitan ser resucitados, porque no han querido ser sanados, porque no han querido saber y salir de su anonimato. El mundo necesita más santos como Tabita, que quieran ser resucitados por los demás. A veces me pregunto si habrá santos que no lo merecen tanto y es por eso que estamos adoleciendo tanto de personas con influencia correcta en el mundo. Porque todavía hay santos que no saben servir. Todavía hay santos que están más enfocados en sí mismos que en las necesidades de las otras personas. Todavía hay santos que prefieren ser invisibles, que creen que su relación con Dios es lo único que cuenta y de alguna manera que prefieren quedarse sin resurrección y sin sanidad porque es más cómodo. Y aquí es donde está Jesús diciéndonos, quien resucita tiene un nuevo nivel de influencia. Y si usted quiere tener un nuevo nivel de influencia en su vida, usted necesita dejar que Dios lo resucite, que Dios lo sane, que lo saque del anonimato, que lo saque de su tumba. No solo para que la gente lo conozca, para que las viudas lo alaben, sino también para impactar a toda una ciudad. Efesios 2 del 5 al 7 dice Pablo, Dios nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Por gracia hemos sido salvos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Esa es nuestra resurrección, impactar a nuestra casa, impactar a nuestra familia, impactar a nuestra iglesia, impactar a nuestra ciudad. Eso es lo que está haciendo Dios con usted. Está usted impactando a cada uno de esos aspectos de su vida, a cada uno de esos grupos de manera positiva para salvación. Es conocido usted porque recibió nueva vida, nuevas fuerzas, o como el que sigue pegado en la tumba. ¿Por qué es conocido usted? ¿Cuál es la influencia que tiene? Yo lo animo a que sea una santa, un santo como Tabita. Que la gente quiera resucitarlo si en algún momento usted muere. ¿Por qué era tan efectivo? Porque tenía una influencia tan positiva. Y viene el versículo 43, el último. Y dice, Pedro se quedó en Jope un buen tiempo. Un buen tiempo, como vimos la semana pasada, quiere decir un largo tiempo. En casa de un tal Simón, que era curtidor. Y aquí está nuestro último santo del día de hoy. En una oración tan corta, no podemos pensar que haya mucho contenido espiritual. En solo una oración, separada por una coma solamente, 2 comas solamente, no podemos pensar que haya una enseñanza grande. Pensamos, ok, esto lo que quiere decir es como el colorín colorado, este cuento se ha acabado. Pero no es más que eso. Tenemos que entender el contexto de este último versículo, de esta última frase. Porque Pedro era un buen judío, y como buen judío, él sabía lo que tenía que hacer, las costumbres de su pueblo, de su cultura. Parte de la cultura judía decía, usted no tiene que acercarse a alguien que toca animales muertos, porque es impuro inmediatamente. Esto era
Simón. Simón era un curtidor. Y si usted no sabe qué es un curtidor, déjeme decirle después de haber investigado y después de haber ido al diccionario, porque no estamos acostumbrados a esa palabra. Un curtidor es el que prepara pieles de animales para convertirlas en cuero y después convertirlas en utensilios. Entonces tiene que tener contacto con animales muertos. Un hombre impuro. Posiblemente Simón era un gentil, no era judío, pero era un gentil que eventualmente se convirtió en un santo. Ninguno de los dos tenía por qué aceptar al otro. Ni Pedro tenía por qué ir a hospedarse en su casa, ni Simón tenía por qué hospedar a Pedro. Para Pedro posiblemente Simón era un cerdo gentil, así era como los llamaban. Para Simón, Pedro era un cabeza dura judío. ¿Por qué? ¿Por qué cruzar esa línea? Y eso nos lleva al tercer punto, el final, porque hay santos que son aceptados y hospedados por otros santos. Y esa es la belleza de la santidad, que tenemos el contacto con otros y podemos aceptarnos tal y como somos. Hemos estado hablando de eso muchas veces. La semana pasada hablamos un poco de eso, acerca de la gracia que tenemos que darle a otras personas. Pedro aceptó a Simón y Simón hospedó a Pedro. Y ahí es una visión del cielo. El cielo donde vamos a llegar con diferentes culturas, diferentes idiomas, de diferentes lugares, de diferentes lenguas, y vamos a darle adoración a Dios. Todos al mismo tiempo, hospedados en el cielo. Dios hospedando a sus santos en el cielo. Cuando Cristo nos sana y nos resucita, Él viene a quedarse en nosotros. Nosotros le hacemos espacio para que el Espíritu Santo viva en nosotros. Un corazón que antes hospedaba dolor, ahora hospeda al Espíritu Santo de Dios. Ese es el ejemplo que Dios quiere que sigamos. Ese es el ejemplo que Cristo nos da, porque Cristo nos acepta en nuestra impureza, en nuestro dolor. Pero su Espíritu decide quedarse en nosotros. Recuerda, con sus discípulos, les voy a enviar un consolador. Es necesario que yo me vaya, pero alguien va a venir a quedarse a vivir en ustedes. Ese es el huésped que viene a quedarse. Eso es lo que hacen los santos. Hospedan a otros, aceptan a otros. El Espíritu de Dios decide quedarse en nosotros, a pesar de quienes nosotros somos, porque hemos sido llamados por Él. ¿Cuál fue la última vez que hiciste lugar para alguien, para otro santo? ¿Cuál fue la última vez que hiciste lugar para alguien en tu casa y en tu corazón? ¿Por qué cuesta tanto eso? Porque en medio de la pandemia, déjeme decirle, eso cuesta. Hebreos 13:2 dice, no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Voy a cambiar la palabra, solamente por algo práctico ahorita mismo. Pues gracias a la hospitalidad de algunos, sin saberlo, hospedaron santos. Usted está haciendo espacio para hospedar a santos, algunos que tal vez usted no ha aceptado muy fácilmente. Santo ha sido mal usado. La palabra santo, ya lo hemos hablado, porque hemos tomado lo de apartados y separados para nosotros apartarnos y separarnos y tener un espacio entre nosotros y la gente, separándonos de más, haciendo excusas, haciéndonos exclusivos, porque soy mejor, porque tengo algo más que la otra persona. Y si eso le ha pasado a usted, déjeme decirle, hoy Dios lo está llamando a ser inclusivo, a ser hospedador, porque los santos aceptan y hospedan a otros santos. Pedro, Eneas, Tabita y Simón nos enseñan a ser santos. Nos dicen que ser santo es dejarse sanar, porque muchos santos necesitan sanidad. Y también ser usados para sanar a otros y salvar a otros. Nos enseñan que alguien que es digno de ser resucitado es porque es un servidor incansable, porque es alguien que es una influencia muy buena para los demás. Nos enseñan que alguien que acepta y que se deja aceptar también puede hospedar y ser hospedado por otros.
Y déjeme terminar con esta frase. Esta frase de una santa. Sí, de una de las santas que conocemos, porque conocemos muchos santos, tenemos muchos nombres de santos. Esta es una en particular, Santa Teresa de Ávila, una mujer que ha estado presente en la mente y el corazón de cristianos por siglos. Y dice esta frase: el amor, para que sea real, debe tener un costo, debe doler, debe vaciarse de sí mismo. Es como el amor de Cristo, que nos hizo santos, que nos llamó a ser santos. Y yo oro, Señor, por cada uno de los santos que han visto este sermón y aquellos que están siendo llamados a ser santos, para que en el nombre del Maestro ellos puedan, uno, aceptar el llamado o aceptar su sanidad de donde han estado escondidos, de donde han estado inservibles, de donde no se han movido, han estado inmovilizados y estás llamándolos a que sean sanos. O nos estás llamando a ser servidores, a ser gente que son una influencia en el mundo. Nos quieres resucitar. Estoy orando por cada uno de estos santos que necesitan más amor, que necesitan reconocer más tu llamado, su propósito y su influencia para salvar este mundo que tanto lo necesita. Oro en el nombre del Maestro Jesús, que todavía hoy llama a santos indignos como yo y nos usa en el establecimiento de su reino. Amén. Nos vemos la próxima semana, mis queridos santos. Bueno, iglesia, una vez más, gracias por estar con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram o suscribirse a los canales de YouTube y Vimeo. Si tienen cualquier pregunta acerca de la iglesia o del estado de la iglesia, en lo que estamos haciendo, pensando hacer, pueden mandarnos un correo también a info@iglesianorthcoast.com. Una vez más, info@iglesianorthcoast.com. Ahí nos pueden mandar también información sobre peticiones de oración, necesidades que tengan o cualquier deseo que tengan de involucrarse en cualquiera de nuestros equipos. Así que no se pierdan la oportunidad y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.